en mi celular, pero estoy con un problemita de salud familiar Bueno, no hay problema, doctor. Más y bien voy a estoy estar viendo revisando que la todo lista un esté bien. minutito. Lo están internando a mi hermano en Santa Cruz y me tienen que avisar cómo fue todo. Bueno, ¿ya has revisado Norca? Sí, doctor, hay un par que no están identificados con su nombre, si no me equivoco. Hay uno que dice mi teléfono. Chicos, no sé si esa persona puede ahorita cambiar su nombre porque de esa persona no puedo confirmar quién es. Puede. Tranquila, si estamos 34, estamos todos. De repente alguno ha salido y está en la calle con su celular y no puede identificarse, no nos hacemos problemas. Está bien, Lo doctor, pero importante es sí, que en estemos número todos. Gracias, somos Norca, muy gentil, 33. Está bien, doctor. muy gentil, muy gentil, gracias. Entonces vamos a empezar. Lo primero que les quiero decir, a ver, ¿quién de ustedes conoce el DN4? ¿Qué es el DN4? ¿Alguna vez han escuchado de él? No, doctor. No, doctor. La verdad, no, doctor. Ya. Si en este momento yo les pregunto qué tipos de dolor conocen, ¿qué me podrían decir? ¿Qué clasificaciones les han enseñado? A ver, Por semiología, doctor, hay de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al tipo, de acuerdo a la localización también. Por intensidad se utiliza generalmente la escala visual, por ejemplo, visual analógica del dolor, en donde se le muestra muy al paciente bien, una muy escala bien. sencillita en donde se le pide que describa si es que el dolor es Perfecto, desde un perfecto. estado en el que está en De un... acuerdo al No tiene tipo, dolor hasta mínimo, sí. de acuerdo al tipo, ¿qué tipos de dolor conocen? Dolor neuropático, dolor, mm, o sea, urente, como lo Exquisito, caracteriza. urente, Eso. cólico. Muy bien, Adriana, dolor neuropático. ¿Y no, cómo sabes que un dolor es neuropático? Mm, ya sé de dónde era lo del DN4. Ya, ya. Bueno, o sea, un dolor neuropático se va a caracterizar porque puede ser, ¿cómo le digo?, consecuente a una enfermedad o también después de un accidente. ¿No? Ese es un tipo de dolor neuropático, ¿cómo más A le un puedo decir? O daño, sea, a que un se daño lesiona. de un nervio, al daño de un nervio también puede ser, y la gran mayoría de las veces van a encontrar eso, que no van a encontrar una causa. Y es tal vez la forma más frecuente de dolor. Y no sabemos aplicar el DN4. El DN4 es una escala de 4 preguntas, entre las 4 preguntas suman 10 posibilidades de respuesta, y cuando suman 4 respuestas afirmativas, estamos ante un dolor neuropático. Tarea para ustedes. DN4. Y es muy importante, doctores, porque el dolor de cabeza puede ser neuropático, un dolor de espalda puede ser neuropático, cualquier dolor, y el dolor debe ser la causa más frecuente de consulta. Cualquier dolor que un ser humano llegue a ustedes y les diga, me duele, lo primero que tienen que hacer es averiguar las características del dolor. Y entre estas características del dolor está justamente esto, el poder definir si no es un dolor neuropático versus un dolor nociceptivo, que la gran mayoría de los otros dolores que me han referido, Andrés me refirió a algunos tipos, algunas formas de dolor, la gran mayoría de esas son dolores nociceptivos de receptores. ¿Y por qué es importante conocer el DN4 de memoria y muy bien conocido? Porque el tratamiento es totalmente distinto.
el tratamiento no se hace con los analgésicos, con los AINES famosos, sino con otros medicamentos. Muy fuerte. Entonces, para mí es fundamental que ustedes empiecen, cuando alguien les diga, me duele, sea lo que sea, lo primero que debemos preguntar es, ¿qué tipo, qué características tiene el dolor? Y ahí aplicar el DN4, que ahora ustedes van a buscar, me van a poner en su tareita el DN4 y me van a contar qué es. Un poquito más adelante vamos a volver a hablar del DN4. Hemos hablado el otro día del examen neurológico y hemos hablado de las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores, la tareita de ustedes me tienen que entregar ¿hasta cuándo? Hasta hoy día, si mal no recuerdo, ¿no ve? Sí, doctor. Hoy a las Quería 6 de la confirmar, tarde. A directamente partir de al las 7, grupo a vamos a partir de mandar, las ¿verdad? 7 de la noche. Las espero de 7 a 8 sus. Creo, Norca, no sé si estoy bien, tal vez estoy Ya, equivocado, sí, pero creo que tú al que eras grupo, por favor. sí. Está bien, doctor, eso Al quería grupo, por verificar. favor. ¿Ya? 1, 2. Continuamos con el examen neurológico. Hemos dicho la siguiente escala es el examen de la cabeza. Eso ustedes lo saben hacer porque es el examen clásico. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Jamás se olviden de auscultar las eminencias, los globos oculares y bajándonos un poquito inclusive los vasos del cuellito. El siguiente examen es el examen de columna. Y en el examen de columna debemos ponernos una metodología de hacer el examen. En primer lugar, vamos a hacer un examen estático. En este examen estático vamos a hacer inspección de la columna, ver al paciente sin vestimenta de costado y también ver de atrás hacia adelante, de costado para ver la escitálica, de atrás hacia adelante para ver que la columna sea totalmente vertical. Acuérdense, aquí se puede utilizar el signo de la plomada. Después vamos a hacer palpación, vamos a palpar todas las apófisis y después vamos a hacer percusión, vamos a percutir todas las apófisis, desde la región superior hasta la región inferior. Todas las apófisis las vamos a percutir. Después de hacer este examen estático, pasamos a una segunda fase, un examen dinámico, en el cual cada segmento y todos los segmentos de la columna cervical, dorsal, lumbar debe hacer flexión, extensión, flexión lateral y rotación. En estos igual hacemos inspección y palpación. Y recién en el tercer momento del examen de columna vamos a hacer las maniobras, la Sege, Gower Braga, Runeri, que ustedes conocen muy bien, pero jamás se olviden de hacer un examen así completo, primero estático, después dinámico y después recién las maniobras, no empezar por las maniobras, sino hacer el examen bien hechito de acuerdo a los pasos que se debe seguir. Después hacemos el examen neurovascular. En el neurovascular inspeccionamos todos los vasos del cuerpo, desde los pedios hasta los temporales, de acuerdo a la famosa, les han enseñado a ustedes una palabrita que significa cómo examinar los pulsos, ¿no ve? La famosa palabra frita, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. A estos 5 criterios le vamos a aumentar una S final, porque es muy importante que los pulsos sean simétricos. Si yo hago un pulso radial, al otro lado lo voy a hacer y deben ser simétricos. Si ustedes están en otras especialidades, en neuro hacen un cuadro con todos los pulsos que les he dicho, con todos los pulsos del cuadro, pero si ustedes están en otras especialidades, además se debe hacer una descripción de los trayectos. Alguna vez han debido ver trayectos varicosos y es importante detallarlos en este examen. El examen neurovascular es con un refuerzo de la región
torácica para arriba, para reforzar el conocimiento de cómo está la circulación. Y en este territorio, además del fritas, debemos hacer la auscultación de todos los vasos que se pueda hacer, las carótidas, las temporales, y hacer una auscultación bastante detallada. ¿Qué es una disección arterial? ¿Alguien me puede decir qué es una disección? Disección arterial. Se va a denominar disección arterial cuando la capa adventicia de los vasos, en este caso de las arterias, se desprenda de la muscular y comience a generar dos fondos, digamos. Dos espacios de circulación. Entonces, la circulación se va a ir por uno de los espacios y vamos a tener un espacio vacío, vamos a tener un espacio sin sangre. Pero eso va a ocasionar que allí se hagan trombos, que allí se hagan émbolos y vamos a tener muy frecuentemente enfermedades vasculares cerebrales. Tareita, vamos a repetir lo que nos estaba diciendo Andrés, que es una disección arterial y sus características, para que empecemos a conocer la terminología en los accidentes vasculares cerebrales. Disección arterial. Después de este examen de los vasos, el examen de los vasos es muy importante, porque no todos los vasos tienen una conformación llana y sencilla. Existen ya muchas enfermedades, son enfermedades que ustedes las van a ir conociendo poco a poco, en el cual los vasos se hacen arrosariados. Ya no es solamente el vaso con su forma normal, sino va a tener la forma de un rosario. Y obviamente estas enfermedades, como la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, van a ocasionar frecuentes enfermedades cerebrovasculares. De ahí que es importante conocerlas. Después nos entramos a lo clásico, al examen de los pares craneales. El primer par craneal, indudablemente, ustedes lo saben hacer perfectamente bien y no me hago problema. Lo único que les voy a pedir en este par, y que ya depende de las responsabilidades que sean con tiempo entre una y otra, no hacer rápidamente, pero que preparen las sustancias que sean con agradable aroma o con un aroma fijo, pero que no sean lesionados. Y ese dolor ya me está examinando al trigémino, no me está examinando a este par. Entonces saben hacer este par. El segundo par craneal son 4 los elementos que vamos a inspeccionar: la agudeza visual, la campimetría, la visión de colores y el fondo de ojo. El fondo de ojo lo van a charlar con el doctor Soto. No me sorprendería que ya haya programado con ustedes la clase de fondo de ojo. Vamos a hablar de los otros 3. En primer lugar, la agudeza visual. La agudeza visual la van a hacer ustedes con la cartilla de Snell. La cartilla de Snell se debe colocar a 20 pies, o sea, entre 5 y 6 metros. Ojo por ojo, debe definir de la primera hasta la última fila. No utilicen esas cartillas de Snell más achicaditas para ver distintas posibilidades. Si no se tiene la cartilla de Snell, es preferible, y esto ya les doy como recomendación a todos ustedes, existe la cartilla de Rosenbaum. Es una cartilla de unos 18 centímetros de tamaño de alto por unos 8 de ancho. Está en todos los libros de semiología. Esa cartilla que aparece en los textos de semiología, con 3 rayas abajo de posibilidades de lectura, no es la cartilla de Snell en chiquitito, sino es la de Rosenbaum. Esta deberían tener ustedes una copiecita entre sus elementos para hacer el examen. Les doy un consejo.
Si hubiéramos pasado conmigo la materia, si hubiéramos estado presentes, yo les hubiera hecho abrir a ustedes un expediente, un folder, donde todas estas tareas sean almacenadas y tengan todos ustedes ahí su cartilla de Rosenbaum, que tengan todos así en material, para que el día de mañana, si tienen que inspeccionar a un paciente, si tienen que hacer el examen de un paciente desde el punto de vista neurológico, cuenten con los elementos. Sin embargo, al no estar juntos, se me dificulta un montón el solicitarles esto, pero les recomiendo que sí lo hagan. La cartilla de Rosenbaum se le muestra al paciente a 35 centímetros, igual con el ojito tapado, debe hacer la misma diferenciación. Si están ustedes en una situación en la cual no tienen ninguna otra posibilidad, recién recurren a un texto escrito de una letra mediana, la letra que tiene la prensa, la letra que tienen los libros, es la misma letra que tienen todos los escritos y por lo tanto es un texto de una forma mediana correcta. Si el paciente no puede ver estas letras, hagan la visión cuentadedos acercando la manito hacia el paciente, marcando la distancia para ver visión bulto y por último para ver visión luz. La visión de colores. En la visión de colores ustedes sé que me van a decir las famosas cartillas de Ishihara, pero en las cartillas no son todas iguales y no sirven todas para todo. Hay que diferenciar qué cartilla de Ishihara voy a ver. Tareita, en su tareita me ponen la cartilla de Ishihara que sea útil para todos los colores. Revisen, vean cuál y pongan ahí, les va a servir toda su vida tener referencia de dónde han encontrado la cartilla de Ishihara. Me pueden poner una colección de varias cartillas, pero que sean útiles para todos los colores. ¿Cómo se llama la falta de definición de los colores? ¿Qué nombre lleva eso en semiología? ¿Quién me puede decir? Discromatopsia. Muy bien, las discromatopsias, también llamadas daltonismo, es lo mismo. Tareita para ustedes, discromatopsias. ¿Qué tipos de discromatopsias existen? Ya está anotado. Cuando el paciente no ve los colores, se puede utilizar tranquilamente la prueba de Pierre-Marie, que consiste en darle objetos, lápices, lanitas, papeles, lo que sea, de diferentes colores y que el paciente seleccione los objetos de acuerdo al color, que haga una selección por color, la famosa prueba de Pierre-Marie. Esa es la forma de hacer la visión de colores. ¿Se imaginan no poder ver los colores? A ver, ¿quién me dice algo azul? No estoy diciendo algo morado como el blue cheese es medio verdoso, las moras son más bien oscuras, todo lo que comemos tiene un color más definido. ¿Alguien de ustedes ha comido algo celeste? Celeste, que no sea el helado de chicle o algo teñido artificialmente, algo natural celeste. No, no. No hay nada que comamos que sea celeste. Entonces eso les habla que es importante la visión de color y el no tener visión de colores, el ver todo en blanco y negro es realmente sumamente molesto para el ser humano. Del mismo autor que les he mandado el libro El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, existe otro librito, un antropólogo en Marte se llama. Este otro librito, uno de los cuentos cortos, habla justamente de las discromatopsias. Muy interesante. El siguiente examen, ¿qué es? La campimetría. La campimetría es un examen que realizan los oftalmólogos y lo hacen en base a aparataje. Nosotros en neurología no hacemos campimetría. Lo que hacemos es, y anótense bien, la perimetría por confrontación.
como su nombre lo indica, es la perimetría, el perímetro de visión del ser humano, y que se confronta la perimetría, el perímetro visual del paciente con el perímetro visual del observador. Es por eso que nos paramos a 50 centímetros poniendo la mano derecha o la mano izquierda sobre el hombro del paciente, esos son 50 centímetros aproximadamente. Le pedimos que se tape un ojito, que nos mire a la punta de la nariz. Les han enseñado a hacer eso, ¿no ve? ¿O no les han enseñado? Pero después de eso les enseñan a mover objetos aquí al medio y eso no sirve para nada. En la perimetría por confrontación, ustedes ponen la manito, se ponen a esa distancia, lo que les han enseñado, y una vez que están a esa distancia, ustedes con sus manos dibujan el perímetro visual que ustedes están viendo. Y el paciente debe ver ese perímetro, por eso se llama perimetría por confrontación. No se mueve nada aquí adentro. Eso de agarrar un objeto e ir separando el objeto hasta que no lo vea, es absurdo. Para eso no nos paramos a esa distancia. Ya, para pararnos a 50 centímetros y tener esa confrontación entre dos seres humanos, es para hacer un examen del perímetro. Se hace la perimetría por confrontación. Eso nos da un dibujo del campo visual, del perímetro de campo visual que tiene el paciente. ¿Dónde se confunden los colegas y por qué nos enseñan otra cosa? Porque si el paciente no está viendo esta parte, no está viendo, por decirles, el hemicampo derecho, entonces sí debo agarrar un objeto y acercar el objeto y pedirle en qué momento veo. Si recién está viendo, quiere decir que este espacio no lo ha visto. Estoy comprobando una hemianopsia. Puedo hacer de acuerdo a los cuadrantes para comprobar una cuadrantopsia. Pero esa es la forma correcta de hacer la perimetría por confrontación. Ahora me pregunto, ¿qué harían ustedes si están ante un paciente que está en su camita con lesión cervical y no puede hacer esa perimetría? ¿Qué harían? El ser humano tiene capacidades. Yo tengo capacidades de poder mirar objetos en todo sentido. Si le tapo un ojito y le hago aparecer objetos, veo, tengo ángulos de visión. Tarea, ¿cuáles son esos ángulos de visión? Como no soy malvado, ¿conocen ustedes el librito de semiología de hoy? Sí. ¿Han visto alguna vez el librito de semiología de hoy? Ahí van a encontrar esos ángulos. Así pueden encontrar fácilmente. Ah, el chiquito. Ah, ya, sí. Ese mismo. Ahora bien, les he dado el otro día la tarea del NIS, de la escala para el stroke del National Institute of Health, escala stroke. ¿Saben qué es el National Institute of Health? ¿Alguna vez han Es el entrado a la instituto página? de los Estados Unidos que se encarga, bueno, es el instituto que se encarga de todos los temas de salud en los Estados Unidos, doctor, y también es el ¿Y que está a quiénes son cargo los de todo lo que es dueños? ¿Y PubMed quiénes y son los eso. dueños? Eso sí que no lo sé, ¿Y doctor. Creo que es del gobierno de quién Estados es el Unidos. dueño? El ejército norteamericano, los Marines, esos que atacan todos los países y dominan todos, ellos son los dueños. Ya. Queda en Maryland, al lado de Washington, D.C. Hemos tenido un decano, el doctor Mario Barragán Vargas, mi maestro, que ha ido a trabajar allá. Allá tienen, es un centro, es el Centro Mundial de la Guerra en Salud. Es el centro donde mayor cantidad de premios Nobel se ha destinado. Ya, es del ejército norteamericano y tienen todas las especialidades y cada especialidad es casi un edificio.
es realmente enorme. Es un centro monumentalmente grande, está disperso en una zona con los centros para todas las especialidades. Si alguna vez quieren buscar cosas, porque hay en todos los idiomas y hay en todo, si alguna vez quieren buscar cosas, busquen ahí. Toda la guerra biológica se encuentra ahí. El primer premio Nobel que ha dado una charla en Bolivia, el doctor Carleton Gattiusek, que trabajó con mi profesor, con el doctor Mario Barragán, trabajaba allí, era el experto en virología. Ustedes, a ver, ¿conocen qué es el curu? ¿Han hecho bacteriología, han hecho microbiología, no ven? Hemos ¿Alguno de ustedes ha llevado en leído qué es el curu? microbiología, doctor, pero la verdad en este momento no lo recuerdo. Pero sí nos han ¿Qué es explicado el curu, Andrés? vagamente. Es el, No, no recuerdo. Son enfermedades. A ver, Adriana. o sea, yo sabía que era como una enfermedad de temblor, pero no estoy segura no me acuerdo de quién era responsable, pero le Tiene decían así temblor, al pánico y los ataques de tiene, pánico desatan una tembladera incontrolable. no, es una enfermedad por consumir el cerebro del abuelo por antropofagia. En una isla del Pacífico Sur se comían cuando se moría el abuelito, se lo comían, le comían su cerebrito y se contagiaban sobre todo los niños que muchos años después desarrollaban la enfermedad. Por eso en un principio quien descubrió estos virus fueron llamados virus lentos. Estos virus lentos, el primer premio Nobel que se ha dado por los virus lentos ha sido en 1976-77 al doctor Carleton Gattiusek, con quien fue a trabajar nuestro decano luego del golpe de García Meza el 80-81. Y con el doctor Barragán lo hemos traído a Carleton Gattiusek a que nos cuente cómo son estas enfermedades. Se comían el cerebro del abuelito los niños y las mujeres. Las mujeres se morían de viejitas, no hacían la enfermedad, y los niños que habían comido el cerebro del abuelo, cuando eran mayores, cuando eran abuelitos, desarrollaban la enfermedad y tenían enfermedad extrapiramidal, enfermedad piramidal cerebelosa, y el cerebro se dañaba totalmente. Ese es el curu. Ya es una enfermedad que ya no existe porque después de que fue descubierta se prohibió la antropofagia en esa isla y ya no hay más enfermedad de curu. Son, después, ¿cómo se les han llamado esos virus lentos? Priones, doctor, del doctor Prisner. Actualmente, no, el premio Nobel del 2000 que sacó él ha sido una nueva edición del premio Nobel que ganó Carleton Gattiusek el 76-77. Entonces, son pequeñas cositas que les cuento. Bueno, sigamos. Entonces les decía, en esta escala del National Institute of Health se hacen los campos de visión. En ese caso no hacemos la perimetría, le tapamos el otro ojito al paciente y le mostramos objetos en los 4 campos visuales para ver que esté observando en los 4 campos. Esa es una forma práctica de hacer la campimetría, pero lo correcto es decir, hacer para nosotros la perimetría por confrontación, ¿de acuerdo? Después tenemos el quinto, los pares de movimiento, me estaba saltando, los pares de movimientos oculares, tercero, cuarto y sexto. En esto hacemos la famosa H, que ustedes la saben hacer bastante bien. Una H gigantesca que haga que los ojitos se muevan hacia todos los lados. Pero no es suficiente, porque si un paciente, mis manitos van a ser los ojitos del paciente, puede hacer la H, hace la H y no distinguimos ningún problema. Pero si un paciente les dice, tengo visión doble, deben hacerle con mantenimiento. De ahí que yo recomiendo, además de hacer la H, está muy bien la H, hacer una X, donde miramos la X, hacemos la X, pero la X la hacemos con mantenimiento de 10 segundos en las esquinas. El paciente va a mirar hacia ahí 10 segundos y ven cómo mi mano derecha se está cayendo.
pero no es inmediatamente, sino después de 5 o 6 segundos que recién se está cayendo. Y cuando empieza a caer, cuando está ahí donde está en este momento, recién el paciente les dice, tengo visión doble. Entonces, no es de hacer solamente el H, sino una X con mantenimiento de la visión en las 4 esquinas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctor. Nos vamos al siguiente par. El siguiente par tenemos el quinto par craneal, el famoso trigémino. Me interesa del trigémino, se hace la parte motora, pero se hace la parte sensitiva. ¿Qué me interesa? Les decía, vamos a volver a charlar del DN4. Aquí, por ejemplo, es muy importante porque las características del dolor de la neuralgia del trigémino son neuropáticas, es un dolor neuropático. Es un dolor, van a leer ustedes, que se produce a veces por atrapamiento de un nervio ya vascular, pero esto es muy infrecuente. Lo más frecuente es que no encuentren ustedes una causa y es un dolor maldito y ustedes tienen que controlarle el dolor. Y van a ver ustedes, doctores, que no siempre van a poder controlar el dolor. En esta neuralgia del trigémino tenemos que examinar los territorios de las 3 ramas del trigémino. ¿Cuáles son los territorios de las 3 ramas del trigémino? La oftálmica, la mandibular superior y la maxilar inferior o mandibular. La maxilar superior, perdón, la maxilar inferior o mandibular. Las 3 ramas. ¿Conocen exactamente cuáles son los territorios? Los territorios cutáneos. No estoy diciendo la distribución del nervio, sino los territorios cutáneos. Tareita para ustedes. Una carita y en esa carita pintan el territorio del trigémino, de las 3 ramas, de frente y de costado, porque van a ver ustedes que tienen la característica de ser hasta la mitad de la cabecita, que respeta aquí atrás la articulación misma, la parte final de la mandíbula, del maxilar inferior, tiene sus territorios. Debe ser uno de los dolores más malditos que ustedes van a enfrentar. Y no me van a decir que van a pensar en cirugía cuando estén ante un paciente con esto, porque si están en Palos Blancos, así en su provincia, no le van a decir, hay que hacer eso, ni lo piensen, doctores. Ustedes tienen que calmar el dolor. Y esa neuralgia del trigémino es muy importante conocer los territorios. El siguiente par, el facial. En el facial lo que hacemos es examinar los movimientos faciales, los movimientos de toda la carita, desde la región de la frente, los ojitos, la boquita. ¿Cómo se diferencia una parálisis facial central de una periférica? En la parálisis facial central, la parálisis es solamente de la mitad de la cara para abajo, un cuarto de la cara. En la periférica es la mitad de la cara. Yo tengo 30 años de neurólogo y nunca he visto, bueno, mentira, he visto 2 pacientes que hemos hecho tomografías y demás cosas, 2 de la gran cantidad de pacientes que he visto con parálisis facial y todas son idiopáticas o por virus. Entonces es una enfermedad que debemos conocerla desde ese punto de vista y tratarla así, porque no creo ustedes, con el gran conocimiento que van a tener, que saliendo médicos, por más que los pongan en el mejor quirófano del mundo, se animen a hacer algo más. Entonces la parte clínica es lo fundamental para ustedes y que sepan manejar clínicamente, que no sean alevosos y no sean desmedidos en su forma de actuar. Lo mismo para todas las enfermedades. De ahí que a mí me preocupa que sepan examinar muy bien. En este par, el paciente debe mover correctamente la frente, cara de sorpresa, cara de renegón, o sea que arrugue la frente, como ha hecho ahorita Andrés, que levante las cejitas, exacto, que ponga carita de renegón. A ver, cara de renegón, Andrés. Muy bien, ahí estamos viendo cómo se mueve su carita. Y eso es lo que debemos ver, la frente. En los ojitos, que cierre ambos ojitos fuerte. Ya saben ustedes, existe el famoso signo de Bell, el lagoftalmos, en el cual se queda abierto uno de los ojitos.
donde se llena de lágrimas, además que van a caer fácilmente. En la parte inferior de la carita, el paciente no va a poder hacer una sonrisa franca, mostrarle los dientes, una sonrisa amplia, como la risa del guasón más o menos, así una risa que les mueva toda la carita. Ese es el examen de toda la carita y eso es lo que me interesa que sepan hacer en la parálisis facial. El siguiente par, el par octavo, examinamos dos ramas, una rama auditiva y una rama de equilibrio. La rama auditiva, no me digan que van a hacer con diapasón, porque ninguno de ustedes va a tener, salvo que se dediquen a la otorrino o que sean neurólogos, no van a tener diapasón. Van a tener que hacerlo con voz cuchicheada, con el movimiento de las manitos, con el cabellito. No aprendan lo que no van a poder hacer, porque con el diapasón es bastante caro. No nos regalan en las esquinas. Espero que todos ustedes tengan la pertinencia de comprarse un martillo de percusión que no es tan caro, cuesta entre 40 y 50 bolivianos, pero un buen diapasón que les sirva está por encima de los 500 bolivianos. Igual que el oftalmoscopio, no voy a pedir que todos tengan. Ya, sería absurdo. Puedo pedir que alguien en el grupo tenga un diapasón, pero cuando estén en palos blancos no va a haber diapasón en el lugar, ustedes no van a tener y cómo van a examinar. Con sonidos finos, las uñitas, no me digan el reloj, que los relojes electrónicos ya no tienen, van a ser con las uñitas, con el cabello. Si ustedes agarran su cabellito y hacen una refregada del cabellito, van a sentir el sonido. Si notan que el paciente no está escuchando bien, se pondrán detrás del paciente y harán voz cuchicheada, darán órdenes en voz baja, oído por oído, para ver si el paciente tiene la misma audición. Es de hacer con sonidos no muy intensos, con sonidos más bien bajos, con sonidos tenues, que el paciente pueda diferenciar correctamente las órdenes a la voz cuchicheada. La otra rama es la rama vestibular. Y yo sé que me van a decir, ¿qué maniobra se hace para la rama vestibular? Es la del agua, doctor. Se utiliza unas botas de agua que se colocan en el oído, si no me equivoco, y se ve hacia qué Se lado se puede va hacer. la visión. Esa es la prueba, esa es la prueba mínima calórica de cobra, pero no vamos a hacer esa. La Luego hay clásica una que les donde se le enseñan pide aquí que es la camine maniobra en de una línea Romberg, recta con los ¿no? ojos cerrados, doctor. Romper, porque el romper consiste en hacer estirar los bracitos, pegar bien los pies, cerrar los ojitos y mantener equilibrio. Después también caminar en línea recta, un pie delante del otro. Ahora existen muchas maniobras. El problema del romper es que no es específico, porque si el paciente se cae hacia los costados puede ser cerebelo. Si el paciente se derrumba sobre sí mismo, va a ser la sensibilidad propioceptiva que está funcionando bien. Cuando indicamos que el paciente tiene algo, cuando el paciente no está haciendo la burla de nosotros, generalmente eso no es correcto. Entonces aquí tenemos que ver algunas otras maniobras. Y tareita para ustedes, ¿cómo se hace la maniobra de Barani? B-A-R-A-N-Y. Barani. B de burro, A-R-A-R-Y. Barani. Si pueden con una imagen. Porque esta simplemente consiste en pararse delante y va a haber desviación de los bracitos. El Barani se puede hacer sentado, se puede hacer de pie, se puede hacer inclusive en la camita del paciente. Y ahí ustedes van a poder hacer esta prueba. Hay muchas más, Hal Pike, lo que decía es las pruebas calor, pero el Barani es una prueba fácil de realizar y que es mucho más indicativa. Vamos a aprender. Siguientes pares, estamos con los pares 9 y 10. Los pares 9 y 10 son bastante inespecíficos, no tenemos mucho que examinar. El tono de la voz, la deglución, el reflejo nauseoso, el levantarse de la úvula cuando la tocamos con el bajalenguas, pero principalmente el tono de la voz,
el movimiento de la gargantita en los varones se nota mucho más cuando se hace la deglución, y los reflejitos. En estos dos pares no tenemos mucho más que hacer. Es verdad que en el par décimo tenemos algunos reflejos como el óculo cardíaco, el del seno carotidio, que eso los voy a tratar en el tema de reflejos. Nos vamos al par onceavo. En el par onceavo tenemos que examinar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Pero ¿cómo examinamos? Generalmente lo hacemos mal, porque no examinamos como columna, y la metodología debe ser la misma que para columna. Primero un examen estático en el cual el paciente sin vestimenta en el tórax. Debemos observar de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante la forma de estos músculos, porque es suficiente que un trapecio esté en ángulo recto y el otro curvo para ya saber que ahí tenemos problemas, o que la altura de los hombros, que un hombro esté más alto que el otro. Entonces, al igual que en el examen de columna, hacemos una fase estática en el cual el paciente sin vestimenta en la región, hacemos la inspección y la palpación de las masas musculares de estos dos músculos, del trapecio y del esternocleidomastoideo. Inspección y palpación. Pero primero la inspección. Yo estoy seguro que es posicional, pero si se fijan ustedes en este momento en Norca, por ejemplo, el hombro derecho está más altito que el izquierdo. Suficiente. Si yo veo eso en un paciente, ya sé que ahí tengo que centrar mi atención. Ahorita los ha corregido y ya se ven los dos a la misma altura. Pero el paciente, si está firme, vamos a notar esas pequeñas diferencias entre los hombritos y ya es suficiente. ¿Ya? O la forma de cualquiera de estos músculos alterados. Entonces, primero una fase estática en la cual hacemos la inspección y la palpación de las masas musculares. Después una fase dinámica en la cual le pedimos al paciente que haga movimientos de flexión, extensión, flexión lateral y rotación, y vemos cómo están estos músculos. Y en una tercera fase recién hacemos las maniobras, que lleve la cabecita contra la resistencia de la manito, que haga todas las maniobras pero contra resistencia, pero lo hacemos de esa forma, igual que columna. Fase 1 estático, fase 2 dinámico y después recién las maniobras. ¿Está claro? Sí, y nos vamos al último par craneal. En el último par craneal igual nos enseñan de la mitad del examen para adelante. Nos enseñan que hagamos empujar con la lengua a los costados, y eso generalmente, si uno de mis residentes me hace eso, lo voto por chakra, porque eso no se hace. En el examen de la lengua, que es el examen del 12º par craneal, lo que debo hacer es tranquilizar al paciente y pedirle que abra su boquita, y voy a ver la lengua, voy a inspeccionar la lengua. Ese es el verdadero examen del 12º par craneal. En la lengua voy a ver 3 características. Voy a ver la forma de la lengua, voy a ver la posición de la lengua y voy a ver la simetría entre las dos mitades de la lengua. Voy a ver la forma, voy a ver la posición que esté central y voy a ver la simetría. Si el paciente está con alguna falla o está moviendo la lengua o está desviada, que cierre la boquita, hagan un reflejo y vuelven recién a hacer el examen. ¿Está claro? Es de hacer 2 o 3 veces. Forma, simetría y posición de la lengua. ¿Está claro que se examina en este par? Ahora, veamos. Si en esa lengüita la mitad de la lengua está dañada por un problema motor, vamos a tener que hay atrofia de la lengua. Y la atrofia de la lengua la vamos a ver una lengüita así medio como chuñito a un lado de la lengua. Primer aspecto. Segundo aspecto, si tenemos una lesión, la lengua va a estar desviada hacia un lado o hacia el otro.
Cuando vean un paciente y le pidan así con calma, que les muestre la lengua dentro de las fauces, sin sacarla, sin hacer ningún movimiento, y miren la lengua hacia un costado, inmediatamente vuelvan a hacer lo mismo. Cierren la boquita, señora, hagan otro reflejito y después de un momento vuelven de nuevo a la lengüita y vuelven a pedirle que haga lo mismo, que les muestre la lengua dentro de la boca y que esté sin moverse. Si la lengua sigue desviada hacia un lado, ahí recién ustedes le van a pedir al paciente que saque la lengua, o sea que no se puede sacar la lengua, se protruye, que protruya la lengua. Y van a ver ustedes que la lengua que está desviada hacia un lado se va a ir hacia el otro lado. Eso es lo característico de la lengua. Dentro de la boca a un lado y fuera de la boca al protruirla al lado contralateral. Vamos a examinar por qué. Si está dentro de la boca y está desviada hacia este lado, significa que este lado, la mitad izquierda para ustedes sería la mitad derecha, la mitad izquierda de la lengüita está con fuerza y que la mitad derecha está sin fuerza, ha sufrido un problema. Y el momento que sacan la lengua, el momento que protruyen la lengua, el lado izquierdo, este lado, va a empujar al lado enfermo y se va a ir al lado contralateral. Eso es lo típico. Dentro de la boca se desvía al lado sano y fuera de la boca al lado enfermo. Con eso ustedes tienen más que suficiente para examinar la lengua. Después de eso se pueden jugar con el paciente, que les empuje el bajalenguas, que empuje su manito en los costados, pero ya son pruebas complementarias. Lo importante es el examen básico, el ver la lengua dentro de la boca, forma, posición y simetría de la lengua. ¿Está claro el 12º par craneal? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ahora continuamos con el examen del sistema motor. En el examen del sistema motor hay que tener mucho cuidado porque el sistema motor lo examinamos muchas veces de forma muy alegre. Yo cuando veo historias clínicas veo tono y trofismo conservado como si fuera lo mismo. Es como si yo pondría a ver ruidos aéreos abdominales y murmullo vesicular conservado. Si ven una historia así con mezclas de cosas, ¿la aceptarían o la votan? Estoy seguro que la votarían, dirían, no sirve, son dos sistemas distintos. En este caso, poner tono y trofismo conservado es mezclar dos sistemas y no sirve. El sistema motor lo debemos examinar de la siguiente forma. En primer lugar, dividimos el sistema motor. Dividimos el sistema motor en sistema motor piramidal y sistema motor extrapiramidal. En el sistema motor piramidal están el trofismo y la fuerza muscular. Trofismo y fuerza muscular. En el sistema motor extrapiramidal tendremos el tono y las sincinesias y los movimientos anormales. ¿Se entendió hasta ahí? Y no me digan el movimiento, doctores, porque el movimiento es la expresión de la fuerza. Algo se puede mover cuando hay fuerza. Cuando no hay fuerza, no se mueven las partes del cuerpo. Doctor, por lo tanto, se ha colgado. ¿Será que fuerza... podría repetirlo? Por favor. ¿Qué parte? ¿Todo lo del sistema motor? Desde el sistema motor piramidal, por favor. Perfecto, no hay problema. Les decía, los movimientos son expresión de la fuerza. Por lo tanto, examinamos en el sistema motor piramidal, examinamos el trofismo y la fuerza muscular. Trofismo y fuerza muscular. Y en el sistema motor extrapiramidal examinamos el tono y las sincinesias y los movimientos anormales. ¿Se escuchó ahora, Adriana?
Sí, doctor Fortún, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a examinar el sistema motor piramidal. Para examinar el sistema motor piramidal, primero vamos a examinar el trofismo. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué es el trofismo muscular? Es la forma de los músculos. Ustedes, si en este momento les pongo la imagen de Arnold Schwarzenegger y les pido que la relaten, me van a decir que tiene unos músculos desarrollados, me van a decir la forma de esa musculatura. Y eso es el trofismo muscular, la forma de la musculatura. Conste, en los niños, por ejemplo, existen las distrofias musculares, en los cuales un niño puede tener la forma muscular de un Hércules, como el Arnold Schwarzenegger. Van a encontrar un niño de 4 o 5 años con la musculatura como Arnold Schwarzenegger, pero que no va a poder mover la manito siquiera. ¿Ya? Son como aire, como si estuviera inflado ese niño. Entonces, en el examen del trofismo, primero describimos la forma de los músculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? La forma de los músculos. ¿Qué más podemos hacer con el trofismo? Podemos hacer medición. Medimos la circunferencia, el perímetro de los músculos, muslos, piernas, brazos, antebrazos. Para hacerlo a la misma altura, los dos lados, utilizamos el codo y ponemos 10 centímetros por encima del codo, o 5 o 8, lo que ustedes vean convenientes para hacer la medición del perímetro, de la circunferencia. Y con estos podemos hacer un cuadrito que se pone en la historia clínica. A no sorprenderse que el lado dominante pueda tener en algunos lugares hasta 1 centímetro de mayor desarrollo que el lado no dominante. Por eso es importante hacer la dominancia hemisférica. Con eso hemos examinado el trofismo muscular. Nos pasamos a la fuerza. En la fuerza muscular, igual yo soy de los que sostengo que en la fuerza muscular nos enseñan a hacer el examen de la mitad para allá, porque nos dicen hagan maniobras. No, primero observen al paciente. Si ustedes están en un consultorio, si ustedes están viendo un paciente donde sea, lo primero que le deben pedir es que se mueva, que haga movimientos el paciente. Cómo entra al consultorio, cómo les da la mano, entra arrastrando un pie, entra con la mitad del cuerpo para... Ya nos damos cuenta que tiene el paciente de verlo. Entonces, lo primero en la fuerza muscular es la inspección. Inspeccionamos al paciente, lo vemos. Hay que aprender a ver. Después de eso, nos paramos frente al paciente y hacemos un examen de los movimientos. Pero ¿cómo hacemos el examen de los movimientos? En primer lugar, me paro yo frente al paciente y le digo, vamos a hacer movimientos. Le solicito al paciente que cuando yo diga ahora, vamos a levantar ambos los bracitos. Le digo, 1, 2, 3, ahora, y ambos levantamos los brazos, ambos separamos los dedos, ambos levantamos las piernas, me pongo al lado del paciente y le hago hacer movimientos junto conmigo. El examen inglés, por ejemplo, el examen neurológico pediátrico en Inglaterra, al niño lo hacen bailar, pero así bailar durante 5 minutos. Y te dicen qué tiene ese niño. Es un examen precioso, porque no es tocarlo, no es ofenderlo, porque ya en el momento que decimos, ya quítese la ropa, levante los brazos, somos medios sargentos. En cambio, si hacemos los movimientos con el paciente, va a ser mucho más grato para ese ser humano estar con nosotros. No nos volvemos torturadores, nos volvemos verdaderos médicos. Entonces, lo primero que hacemos es inspeccionar. Después hacemos que el paciente haga los movimientos con nosotros, todos los movimientos que nosotros le solicitemos y que nosotros hagamos. Después, esos movimientos que el paciente ha hecho con nosotros, los repetimos y los hacemos bajo resistencia. Una vez que hemos hecho la inspección, movimientos con nosotros y movimientos bajo resistencia, recién nos pasamos a las maniobras
que ustedes conocen. Barremi, Gassini, que el paciente se pare frente a ustedes, hagan a 90 grados, muy incómodas a 90 grados. Traten de hacerla a 75 grados. ¿Está bien? ¿Sería la conexión? Por todo momento. Pensé que era mi conexión, chicos. Por... Escribile en Orca, dile que Sí, se sí, le... le voy a mandar un mensaje. Sí, estaba súper entrecortado. Ahora sí, ya está. Su micrófono, doctor. Doctor, se ha alenteado un rato, se salió de la reunión sin querer, creo por el internet tal vez, pero ya se volvió a conectar. El micrófono, hay un icono de un micrófono abajo en la pantalla hacia la izquierda. Ese hay que apretar una vez. Perfecto. Ese, ahora sí. Sí, doctor. Ya. Entonces les decía, las maniobras que les han enseñado, me escucharon hasta ahí, que el sistema motor se lo examina, primero inspección, después movimientos que hacemos con él y después contrarresistencia. Hasta la Sí, doctor, las contracción. Ahí creo que maniobras. se cortó. Hasta donde dijo Hasta maniobras Ahí, y ahí las quedó. maniobras. Ujú. Perfecto. En las maniobras, doctores, les insinúo que cuando sean las maniobras no las hagan a 90 grados, salvo el Mingasini. Todas las demás maniobras háganlas a 75. Si ustedes se echan en su camita y levantan su pie a 90 grados, me van a aguantar más que si levantan a 75. O si están echados en sus camas y levantan el brazo a 90 grados, se puede ir hacia atrás, hacia el costado o hacia abajo. Y no tenemos claridad. Hagan siempre a 75 grados. En relación a esta maniobra, y me voy a trazar un poquito. La conocen, ¿no ve? ¿Qué dirían de mi manito? ¿Le están viendo mi mano? Sí, 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 ¿Qué les doctor. parece mi mano? está. Que no está del todo recta, doctor. Y Que eso los ya dedos están significa caídos. parecia en mi cuerpo izquierdo. Con esa manito así, con el dedo pulgar caído, ya significa internación. Tiene que ser los 5 dedos a la misma altura, ligeramente abiertos los dedos, no puede estar cerrada la mano, tiene que estar abierta, tienen que estar los 5 dedos a la misma altura. ¿Está clara la forma de hacer? Con los ojitos cerrados, los pies juntitos, todo lo demás que nos han enseñado, pero la manito tiene que estar bien estiradita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Ahora, cuando el paciente les haga esto y un lado se cae un poquito, fíjense Andrés, fíjate, si un lado se cae un poquito, el otro lado se cae y nos queda la duda si hay una parecia o no, hagan que el paciente haga este movimiento, que ponga las manos con las palmas hacia arriba, a la misma altura y simétrica. Y después de unos segundos van a ver cómo el lado parético va a empezar a rotar hacia la posición más cómoda. Basta esta rotación para decir que existe una parecia. Esa es la forma de sensibilizar esta maniobra. ¿Se entendió, Norca? Sí, doctor. ¿Y Ya, esta maniobra perfecto. cómo se llamaba, doctor? Es el Mingasini, simplemente sensibilizado. Ya. Ya. Gracias. Ya, perfecto. Ahora, ¿conocen ustedes alguna escala para determinar la fuerza muscular? Ahí ustedes tienen otra tareita, escala de Daniels. Escala de Daniels.
hagan la de Daniels y otra escala más, aprendan así unas 2 escalas de fuerza muscular. Son sencillas, no hagan la complicada. Los fisioterapeutas hacen con más menos. Los médicos en general, los neurólogos lo mismo, hacemos de 0 a 5. 0 es sin movimiento, 1 es contracción muscular, 2 es rapta sobre el plano, 3 que empieza a levantarse, vence la gravedad, 4 que vence contra un peso y 5 que es movimiento normal. Basta esa escala. Pero esa escala, reproduzcanla en su tarea, búsquense otra escala más para hacer la reproducción. ¿Estamos? Está bien. Ya. Con eso, tanto la fuerza como el trofismo lo hemos examinado. O sea, sistema motor piramidal ha sido examinado. Ahora nos vamos al sistema motor extrapiramidal. En el sistema motor extrapiramidal, lo primero que vamos a examinar es el tono. ¿Cómo examinamos el tono? El tono lo vamos a examinar de la forma más sencilla, palpando las masas musculares. Tono es palpación de las masas musculares. ¿Está claro? Si en este momento les pido a ustedes que hagan fuerza, van a sentir, se va a hacer una bolita aquí, ¿no ve? Ese es el tono muscular. Así ustedes se dan cuenta que es el tono muscular. Es la consistencia del músculo. Ese tono muscular lo examino palpando las masas musculares. Existen maniobras para el tono muscular. La primera que vamos a recordarnos es el tubo de plomo. Es un tubo de plomo, antes existía, ahora ya no hay. Actualmente los fisiatras tienen un tubo de goma dura, en el cual se aplica fuerza a ambos lados en forma simétrica y se trata de doblar el tubo. Se trata de hacer esto con el tubo. Se puede hacer. Tenemos varios síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Stillman, el hombre rígido, en el cual sujetamos el miembro inferior del paciente, un lado en el muslo, el otro en la pierna, y tratamos de flexionar la piernita y a veces no se puede. Entonces, son maniobras para ver el tono muscular, que no exista una hipertonía muscular. El botulismo, y hay muchas otras enfermedades en las cuales podemos encontrar un tono exagerado. El tono muscular, signo del tubo de plomo. Otra maniobra, el signo de la navaja. Se le pide al paciente, le sujetamos la muñeca y estiramos el brazo. Y vamos a ver que al principio existe resistencia, después se suelta y se cae. Y es tanto de ida como de vuelta. Al volver también, primero resistencia y después se suelta. Yo creo que alguna vez han agarrado una navaja y han hecho el ejercicio de abrir y cerrar una navaja y van a ver que al principio hay resistencia y después se suelta. Signo de la navaja. Después vamos a hacer el signo de la rueda dentada. El signo de la rueda dentada nos enseñan que al paciente se le debe hacer flexionar el brazo y vamos a ver como una rueda dentada. Y ese es un papo genial, porque eso no existe. Les cuento, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere ayudarme una vez que termine todo este lío, vamos a volver a funcionar. Tenemos una asociación de pacientes con Parkinson y lleva el nombre de un colega médico que tiene la enfermedad. Y que tiene la enfermedad hace 27 años. Tiene temblor, tiene todas las demás cosas, pero no tiene signo de la rueda dentada así. Entonces, hacer la rueda dentada así es un papo que es exagerado, porque eso no lo van a ver nunca. El signo de la rueda dentada se hace distinto. Los invito a todos ustedes a que hagan. ¿Están viendo mis manitos? Sí, doctor. ¿Ven mis manos? Sí, doctor, se ve. Así. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí, Ya me sí se imagino. ve. Ahora voy a exagerar, pero van a ver un paciente parkinsoniano. El paciente parkinsoniano parecería que está con medio con interferencia. Vean, el lado izquierdo lo hago bien,
pero el lado derecho a ratos puedo hacer, a ratos me quedo sin hacer. Así van a ver a un paciente parkinsoniano. Lo mismo pueden hacer con los pies, el famoso tapping. El tapping consiste en hacer que golpee el piso con un pie, con un ritmo, y que haga lo mismo con el otro pie. Ese es el tapping. Y el paciente parkinsoniano no va a poder hacerlo. Es como si se rayara en el movimiento y no puede hacer a los dos lados al mismo tiempo. Tiene que ser a un lado y después al otro lado. No los dos al mismo tiempo, sino a un lado y con el mismo ritmo el otro lado. ¿Se entendió? Tapping. Movimientos de las manitos. También se puede hacer así en las manos. Entonces le pido al paciente que empiece a hacer esta sencilla maniobra. Como están viendo, le pido que mantenga el movimiento. Una vez que está haciendo el movimiento, le solicito que con un lado, por ejemplo, voy a decirles que en el lado derecho siga haciendo el movimiento. Y con mi mano derecha sujeto la otra mano y hago un movimiento circular. Hago circular la articulación. Antes se decía atrás y adelante y circular. En las últimas actividades, en las últimas novedades de los expertos en extrapiramidal, dicen que el movimiento circular es mucho más notorio. Allí van a notar la forma de hacer la rueda dental. Mientras una manito sigue con el movimiento, la otra debe hacer movimiento circular. Y ahí van a notar la rueda dentada. ¿Se entendió el signo de la rueda dentada, Adriana? Sí, doctor, se entendió. Sí, es muy diferente a lo que dice en el libro. Se entendió. Perfecto. Entonces, esta es la forma de hacer el signo. El paciente con enfermedad extrapiramidal con Parkinson es una belleza examinarlo, porque hay cosas mínimas que debemos fijarnos. Y nos vamos al siguiente componente, porque les decía, se examina el tono y las sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? Tareita para ustedes, sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? ¿Qué me puedes decir? O sea, es un tipo de temblor, pero es diferente al temblor cerebeloso porque va a ser de un carácter más fino, no así descontrolado, ¿no? No. Ya. Las sincinesias son los movimientos acompañantes a la actividad normal. Ustedes al caminar bracean, ¿no ve? Mueven los bracitos al caminar. El paciente con enfermedad de Parkinson camina como robot, no mueve los brazos. Obviamente lo que nos enseñan es el temblor para la enfermedad de Parkinson, ¿no ve? Paciente que le está temblando la manito puede ser Parkinson, pero lo hacen caminar a ese ser humano y van a ver que camina con los brazos pegados al cuerpo sin bracear, y cuando le preguntan cuándo ha empezado a caminar como robot, les va a decir hace 5, 8 años, entonces empezó la enfermedad. Y hubiera sido ideal hacerle tratamiento desde ese momento y no desde que aparece el temblor. A veces el temblor aparece en primer lugar porque medicina 2 y 2 suman 8. Ya, pero el paciente parkinsoniano, lo primero que debemos hacer es que camine, que haga los movimientos acompañantes normales, y vamos a ver que estos faltan. Lo vamos a notar rígido como un robot y el paciente se da cuenta que está rígido. Entonces, lo primero que debemos hacer, y estos movimientos acompañantes de la actividad son las famosas sincinesias. Ahora, en esto, y Adriana, tienes razón en lo que dices, existe mucha diferencia en la terminología. Para mí, sincinesias son los movimientos acompañantes y discinesias todos los movimientos anormales. Ya. Van a encontrar criterios diferentes. No me ofendo ni me molesto porque tenemos derecho a disentir en la terminología. Ya, ahora, los movimientos anormales, tareita para ustedes, listado de movimientos anormales en el ser humano. Corea, tics,
Balística. balismos, discinesias, corioatetosis. Existen más de 20 movimientos anormales. A ver, para cambiar de tema un poquito. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Tok Tok en Netflix? No. No, doctor. Tarea. No, doctor. La verdad no. Tarea a los que tengan Netflix, no es para que pongan en su expediente, sino tareita. Es una película recontra excelente, se llama Tok Tok, es una película Los española. Toki. ¿Qué? ¿Has visto? Sí, pero al principio no me ha parecido muy buena hasta el más grande. ¿Y es cómica o no? Sí, es demasiado, pero o sea, sabemos que no Para es escuchar posible. malas palabras. El ¿qué se llama? El síndrome de Tourette. A ver, vamos a hacer otro chistecito más sobre el Tourette. Vean la película, pero traten de verla solos porque es llena de malas palabras. Me van a decir que Gracias, es una doctor, por avisar enfermedad que no es family donde friendly. van a... Mejor. Una enfermedad donde hay un tic y un toc. El síndrome Enfermedad de donde Tourette. hay un tic y un toc. Síndrome de Tourette. Exacto. Cuando vean una enfermedad que tenga un tic y un toc, pidan siempre un ataque. Ok. Todo con T. Vamos. Y les aseguro que no es por un TEC. Ya. ¿Y qué sería el TUC entonces? La única que nos falta. No hay. Y es el síndrome de Gilles de la Tourette. Tareita para todos. Síndrome de Gilles de la Tourette o Gilles de la Tourette. Si bien no la vemos con demasiada frecuencia, pero es una enfermedad que la observamos en niños. En adultos, como en la película, mucho más raro. Pero vean la película que se van a matar de risa, porque si bien en la película nos reímos del TOC del paciente con Gilles de la Tourette, pero es real, ¿eh? Es real, así se expresan los pacientes con Gilles de la Tourette. Un poco exagerado, es un actor argentino fantástico, Fernández creo que apellida, pero es una enfermedad que nos muestra realmente cómo es el síndrome de Gilles de la Tourette. Es realmente fantástica. Vean la película, van a aprender mucho sobre su siguiente rote, sobre TOC, porque muestran diversas variedades de TOC. Y todos tenemos algún TOC por ahí. Todos tenemos un trastorno obsesivo compulsivo por ahí. Y vean la gran diferencia que hay entre ellos y vean un Gilles de la Tourette. Es película extraordinaria, les va a servir para divertirse un rato. Existe gran cantidad de movimientos anormales. El otro que me preocupa mucho es la fiebre reumática. En la fiebre reumática, ustedes saben que vamos a encontrar ¿qué cosa? La corea de Huntington. Shiraham. Sheeran Huntington. ¿Se acuerdan de los 5 signos? La corea de Shiraham. ¿Se acuerdan de los 5 signos mayores de la fiebre reumática? ¿Quién me dice? Adriana, a ver. No, doctor, no me acuerdo los signos mayores. El Andrés es el capo en corazón, él sabe. A ver, Andrés. Me agarró en curva. La corea. 1. Otro. Ya, pues, Andrés. Está en la punta de mi lengua. Carditis. Artralgias migratorias. Eritemas, doctor. Eritema marginado, doctor. Marginal. ¿Y qué nos falta? Los nódulos Nódulos subcutáneos. Tareita para todos. Signos mayores y menores de la fiebre reumática. ¿Cómo se la diagnostica?
¿Y cómo se la trata a la fiebre reumática? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Para la corea voy a utilizar un tratamiento mixto. Voy a utilizar, ¿qué cosas? Un anticonvulsivante, porque le voy a pedir un electro y voy a encontrar irritación. Pero debo darle, para la corea estoy hablando, y para el resto ustedes me van a decir qué le voy a dar. Y también voy a utilizar un tranquilizante mayor. A ver, ¿quién me dice un tranquilizante mayor? ¿Quién de ustedes me dice en este momento el nombre de un tranquilizante mayor? Diazepam. A ver, Rotrito. Mucha clonazepam, los cepames, ¿no? Clonazepam. Uno fuerte, Si en este momento, flunitrazepam, creo que es más fuerte. con eso lo vas a dormir. Si se dan cuenta ustedes, doctores, si yo les pido que ustedes se tomen medio diazepam o medio clonazepam de 2 miligramos, los duermo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y son tranquilizantes menores. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer los mayores? Tareita, lista de tranquilizantes mayores y menores. Entre los mayores van a encontrar a la clorpromacina, al haloperidol, las butirofenonas. Los antipsicóticos entonces serían los tranquilizantes. También son conocidos como antipsicóticos, pero son tranquilizantes mayores. Ok. Va a servir mucho para psiquiatría, van a ver ustedes. Sí, pues yo la conocía, la clorpromacina. Continuando la tarea. ¿A cuál? Que conocía la clorpromacina, por ejemplo, pero no sabía que estábamos hablando de antipsicóticos, no sabía que tenían ese nombre como tranquilizantes. Son tranquilizantes. Búsquenlos así y háganme una listita, les va a servir mucho. Y la tarea se complementa con dosis pediátricas de un tranquilizante mayor. Puede ser de haloperidol, puede ser de clorpromacina, hay muchos dosis pediátrica. Porque a ese niño de 10 años que tiene corea de Sydenham, ustedes le van a dar un antiepiléptico como una carbamazepina o valproato y le van a acompañar de tratamiento con un antipsicótico, como los conocemos como antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Pero se imaginan lo que estoy diciendo, un tranquilizante mayor darle a un niño. Tienen que ser dosis muy bajitas. Por eso les pido las dosis pediátricas. Para que eso lo guarden en su memoria y toda la vida lo tengan ahí. Porque es importante. El resto de los movimientos anormales, los temblores, los tics, las fasciculaciones, las fibrilaciones, las disquinesias, las distonías, corea, atetosis, hemos dicho balismo, corea, atetosis, todos ellos no son de urgencia. Son de urgencia para mí, en primer lugar, la fiebre reumática, la corea de Sydenham. Y es urgencia el Gilles de la Tourette se transforma un poco en urgencia porque es necesario controlar rápidamente. Pero todos los demás no son urgencias, doctores. Por lo tanto, les permite a ustedes ver el movimiento anormal, describirlo con calma en su historia clínica y si es necesario esa noche buscar en sus libros a cuál puede corresponder. La gran mayoría no tienen tratamiento. Justamente se hacen los tratamientos en algunos casos con estos antipsicóticos, con los tranquilizantes mayores, pero no siempre responden al tratamiento. A veces hay que utilizar tranquilizantes menores, el clonazepam, el diazepam, pero hay que conocer el manejo farmacológico de esta gama, doctores. Y como les digo,
No me preocupa tanto el resto de los movimientos anormales porque podemos tratarlos fácilmente. Podemos tratarlos una vez que hemos examinado al paciente, una vez que hemos hecho la revisión de la bibliografía, inclusive lo podemos filmar esa noche, ver en la computadora a qué tipo de movimiento corresponde y al día siguiente le decimos el diagnóstico y le damos tratamiento. No hay urgencia. En cambio, en una fiebre reumática, si no hago el tratamiento inmediatamente, puede presentar una carditis que está destruyendo las válvulas del corazón. Esa es la gran importancia. Entonces, doctores, les voy a pedir que hagamos esa tareita de esa forma. Con eso hemos examinado totalmente el sistema motor piramidal y el sistema motor extrapiramidal. Estamos ya casi terminando, doctores. Me voy a referir 2 minutitos al dolor. Dolor. Insisto en lo que les decía del DN4. Es muy importante que hagamos una correcta, muy bien hechita individualización de todas las alteraciones que nos señala el DN4. Señor, le está doliendo la cabeza. Pregunta 1. El dolor de la cabeza tiene estas características. 4 posibles respuestas. Se acompaña de 3 posibles respuestas. En el examen físico presenta esta alteración, otras 2. Y el examen, el dolor se suele disparar sin ningún tipo de estímulo o a un estímulo mínimo. ¿Qué se llama ese? Cuando no estoy estimulando o hago el estímulo con un algodoncito y el paciente siente gran dolor. ¿Qué se llama eso? Ay, tenía el nombre, es una enfermedad. No es enfermedad, es un síntoma. Ah, hiperalgesia. No. Hiperestesia, Tiene otro doctor. nombrecito. ¿Qué? No, hiperespecial. ¿Qué? Sí. Bill. No. Tiene otro nombre. Tareit. Me lo buscan, ¿qué nombre es? Cuando hago con el algodoncito, y es. Búsquenmelo. Bueno, doctores, con eso el día de hoy, 2 cositas más. La exploración se está cortando, creo. La exploración de la sensibilidad siempre debe ir de la periferia hacia el centro. Cuando hacemos con agujita, hacemos de la periferia hacia el centro. 1, 2. En la exploración del dolor, pasa nomás, sí. En la exploración de la posición, tomen en cuenta ustedes que muchas veces la posición influye en cómo estamos, si podemos reproducir. Si, por ejemplo, yo cierro los ojitos y alguien me coloca la mano a ver en esta posición así, no es cuernitos mismo, y le pido al paciente que reproduzca con el otro lado, debe poder hacerlo sin mirar. Si yo le pongo la manito en un lugar y le hago agarrar viendo, y después le muevo la mano, le hago cerrar los ojitos y le muevo la mano por todo lado y le pongo en otro lugar, debe poder agarrar el dedito. Si se va aquí la mano, son hechos que en la posición son muy importantes de estudiar. Entonces, el examen de la sensibilidad debe ser hecho con cuidado. La sensibilidad superficial pueden hacerla, la profunda es un poquito más problemática porque es sobre todo la posición. ¿De acuerdo, doctores? Con eso me quedo tranquilo el día de hoy. El día lunes vamos a tener otra clase como la de hoy, así larga, porque vamos a hacer un repaso de todos los exámenes complementarios. Gracias, doctores. Ha sido una alegría estar con ustedes, haber podido hablar con ustedes largo y tendido y espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí a ver si puedo responder.
Norca, te me has perdido. Ah, sí, doctor. No, es que he tenido que poner en otro lado mi tablet. No podía hacer cargar la No batería, hay entonces he tenido que problema. poner apoyadito a un costado, por eso he tenido que apagar Ya. nomás. Y no, doctora, ha quedado creo bastante claro, tal vez en la última parte un poco de de los movimientos anormales que había aparte de la Corea de Shinehan, creo que otras 4 o 5 Coreas más, ¿verdad? Pero creo que eso está igual incluido en la tarea, ¿no, doctora? Así que... Nosotros, la Corea de Huntington. Esa, por ejemplo, la Corea de Huntington es una mujer mayor con movimientos orolinguofaciales, con demencia, pero que si la examino, puedo examinarla un día y darle el tratamiento al día siguiente, no es emergencia. En cambio, en la Corea de Sydenham es una emergencia. Existen varios tipos de Corea. Ustedes van a ver más Corea, por ejemplo, hay Corea en el embarazo, hay Corea en el lupus, hay muchos otros tipos de Corea. En el accidente vascular cerebral se puede complicar con movimientos coreicos, pero eso hay que hacerlos con calma. No necesitan una cosa urgente. A lo que me refiero es, yo quiero que en la semiología les sea útil, que aquello que sea urgente puedan resolverlo, aquello que tengan tiempo también puedan resolverlo con la... Ustedes tienen una posibilidad hermosa. Ahora ustedes tienen este medio que es la computadora y pueden hacer un examen bastante preciso de los movimientos anormales, filmarlo y mirar por la noche a qué movimiento anormal corresponde y al día siguiente tener un diagnóstico más que excelente. Yo les recomiendo hacer eso. En mi mismo servicio de neurología, cuando vemos un paciente con movimiento anormal, lo filmamos, revisamos, hacemos presentación de caso, discutimos entre todos los mensos que estamos ahí aprendiendo, que son, a ver, el doctor Durán, el doctor Laforcada, la doctora Cusicanqui, el doctor Rolly, la Katy, la Charito, mi persona, la Penny, entre 8 o 9 neurólogos, discutimos el caso y llegamos a una conclusión, pero tenemos tiempo para hacerlo. No es una cosa de emergencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me interesa que conozcan cuáles hay y que ese conocer cuáles hay les permita en su momento con una afirmación poder estudiarlos. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, nos vemos el día lunes, doctor. Es un placer haberlos visto. Se Igualmente, portan bien, Doctor, muchas Gracias, gracias. doctor. Igualmente, doctor, muchas gracias. se También, doctor, portan bien. gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doctor, hasta luego. nos vemos el lunes, doctor. Insisto, se portan bien. y si no, borren evidencia. Exacto. Doctor, una duda. Chao, Andrés. Saludos a tu papá. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chao, chao, doctor. doctores. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Valeria, Daniela, Bill, Mariel, Rosalía. Hasta luego, doctor.